Resignificar los momentos difíciles, ese será el tema del día de hoy con esta mujer que hace rato no nos acompañaba en el programa y que queremos mucho, Virginia Pardo, una mujer que se ha especializado mucho en estos temas de neurociencia, de cómo vivir mejor, cómo pasarla bien en esta vida. Yo creo que así resumiríamos todo en una frase. Bienvenida. Muchas siempre. Gracias a ti. Encantada de estar acá nuevamente contigo, con tu audiencia, y bueno, feliz de poder aportar algo. Momentos difíciles tenemos todos en la vida. Lo importante es la actitud que tenemos frente a esos momentos difíciles, pero no siempre tenemos la información. Sí. Así que tuvimos un momento doloroso en nuestra vida, un momento difícil y seguimos cargando con eso. ¿Qué hacer para bajarnos ese peso de encima? Bueno, por eso es importante resignificar. Resignificar significa, perdón la redundancia, pero significa cambiarle la interpretación. ¿Sí? Porque lógicamente no hay duda que vivimos un evento difícil o que estamos en una crisis o que hemos tenido una pérdida, o sea, momentos muy difíciles que tenemos todos de distinta índole, de salud, de distinta índole. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros vivimos esos momentos difíciles, la forma en que interpretamos ese evento es lo que hace que nosotros podamos darle otro significado a ese evento y poder avanzar más fácilmente, más rápido. Con dolor, sí, lógicamente, pero poder darle otro sentido, otro significado, y al resignificar ese evento, toda la cadena, digamos, de emociones, de acciones, de resultados que se deriva de todo eso, pues también son diferentes. Aquí entra a jugar un papel muy importante, obviamente, el cerebro, y el cerebro es literal, él se cree todo lo que le dices, y las experiencias pasadas las tienes grabadas allí. A esas experiencias pasadas puedes darle otro significado, haciendo de cuenta que lo que pasó es diferente, o cómo se hace este trabajo, Virginia. Tú puedes resignificar tanto los momentos difíciles que estás viviendo en este momento, como también momentos muy dolorosos que viviste en el pasado. Cuando hablamos de resignificar los momentos difíciles del pasado, tiene que ver mucho porque en el momento que lo vivimos había un contexto en ese momento, había una edad en ese momento, había una madurez en ese momento y unas circunstancias. Y eso lógicamente dolió muchísimo y nos impactó y lógicamente nos trajo, digamos, consecuencias que todavía podemos estar cargando. Pero hoy día, si yo me paro hoy y miro ese evento atrás en el tiempo, pero con el contexto de hoy, la madurez de hoy y todas las circunstancias de hoy, me puedo dar cuenta que ese evento que pasó en ese momento lo puedo resignificar y que de pronto no era tan terrible, o si lo fue, hubo buenas consecuencias y crecimiento que yo nunca vi y no valoré, un aprendizaje que estuvo ahí, me fortaleció y yo no me di cuenta, ¿no? Entonces, pues, transformar esos momentos difíciles del pasado, pero hablando de las circunstancias que estés viviendo actualmente, en este momento, igual es importante resignificar, darle otra interpretación. Cuando tú cambias la interpretación, estás cambiando el significado de ese evento en tu vida. Entonces cambias la percepción y cambias la perspectiva. Dos preguntas, Virginia. La primera, cada cosa que nos pasa, cada situación que vivimos tiene un propósito real para nuestra evolución como seres humanos. Y dos, ¿cómo hacer ese trabajo de darle otro significado a una situación que quizá me causó muchísimo dolor, que quizá fue cuando eras niño, que quizá ni siquiera te acuerdes bien del hecho, porque los seres humanos vamos cambiando la historia a medida que la vamos contando y a medida que van pasando los años. Entonces, ¿cómo hacer? Doble pregunta. Entonces, la primera, ¿cómo poder nosotros resignificar esos momentos difíciles? Por más de que haya sido algo muy traumático, ¿cierto? No se trata, digamos, de tomarlo a la ligera, ¿no? Se trata de profundizarlo de forma que lo que yo saque de aquello sea productivo. Yo no considero que lo que a ti te pasa en la vida son como cosas intencionales que me trae el destino o Dios, o hay personas que sienten que es un castigo. No, yo la verdad creo que simplemente pasan por decisiones voluntarias, involuntarias, cosas que no dependen de nosotros, que nos llegan, eventos que nos llegan, que no dependen de nosotros,
pero que lo que sí depende de nosotros es cómo yo lo voy a enfrentar, cómo yo ese evento lo voy a interpretar en mi vida, qué significado le voy a dar, cómo lo vuelvo productivo, cómo eso que me está pasando tan doloroso y tan difícil lo puedo volver una oportunidad. Eso suena como cliché, ¿no? Volver una oportunidad, pero es verdad. Entonces tú puedes quedarte en la autocompasión y haciéndote preguntas que no son las adecuadas. Por ejemplo, ¿por qué a mí? ¿No? Y cuando tú te quedas en el por qué a mí, te quedas ahí en un hueco, hundida, con la tristeza, con la autocompasión, haciéndote preguntas que nunca van a tener una respuesta, porque esa pregunta nadie te la va a contestar. ¿Por qué me pasó esto a mí? Nadie te la va a contestar. Pero lo que sí tiene una respuesta es ¿qué puedo hacer yo con esto? Esa es la pregunta indicada. Por eso ahí es importante qué preguntas, digamos que dentro de esto de resignificar hay varios pasos. El primer paso para uno poder resignificar es entender que yo soy la que tomo la decisión de hacerlo y solamente yo lo puedo hacer, ¿cierto? El segundo paso, después de tú estar consciente que es tu decisión, entonces lo que tú haces ahí es la interpretación. ¿Cómo puedo cambiar esta interpretación? ¿Cómo puedo darle otro significado? El hecho ocurrió como ocurrió. Yo le doy el otro significado según qué. Voy a ponerte mi ejemplo. Y me parece rico compartirlo aquí por primera vez contigo. Digamos, con el tema de la complicación mía de caminar, ya llegó un momento, hasta hace 4 meses, que yo ya no podía pararme ni siquiera para ir al baño. Todo el tiempo estaba ya totalmente dependiente. El umbral del dolor, que uno cree que tiene un umbral del dolor, y el mío es bien alto, pero me di cuenta que el umbral del dolor se corre, porque eso es como si te corrieran la cuerdita, y entonces tú aguantas más, resistes más. Entonces el umbral del dolor realmente para mí no tiene límites, eso de verdad se va corriendo, y eso era algo que me estaba pasando, ya había traspasado esos límites. Un límite, ya había cancelado muchos proyectos, pensando en que nunca iba a poder volver a estar de pie y iba a poder caminar. Sí afectaba emocionalmente, lógica, porque pues era lógico, porque toda la vida independiente, empresaria, todo lo que tú quieras, y de pronto dependiendo hasta para ir al baño. Entonces muy doloroso, muy difícil, y llegó el momento en que ya con el médico hablamos, listo, vamos a hacer una cirugía. Entonces cuando el momento que dijimos vamos a hacer cirugía, que yo tomé la decisión porque yo quería evitar a toda costa entrar a una clínica y tener una cirugía, para mí eso, mucho temor a entrar uno a una clínica y no saber uno si sale, si qué pasa, bueno. Y entonces, cuando se tomó la decisión, se cuadró la fecha y todo, pero a partir de ese momento, empecé una programación mental de cómo yo me quería ver, qué era lo que yo quería ver después de la cirugía. Estabas visualizando a la Virginia que podía caminar. Viéndome caminando, feliz, segura, tranquila, y visualicé una recuperación rápida. O sea, una cosa es lo que dicen los médicos, yo decía, bueno, una cosa es lo que los médicos dicen, pero otra cosa es lo que yo voy a hacer. Y entonces yo visualizaba una recuperación muy rápida. Y de hecho eso pues sorprendió mucho a los médicos. Lógicamente que un buen médico, un buen cirujano es clave, pero la parte más importante de cualquier enfermedad es cómo tú te ayudas para recuperarte. Para ir directo a lo que debes cambiar, empieza por reevaluar esas frases que tienen un no en tus pensamientos. No es posible, no es para mí, no lo podría hacer, no tengo dinero, no soy capaz. Ahí tienes un punto de partida para empezar a trabajar. Reflexiones de mi libro, Un duende en mi cabeza, una fábula para alcanzar tus metas y abrazar la felicidad. Hablemos entonces de la visualización. ¿Cómo haces para visualizar de manera correcta sin que entren todos tus saboteadores? Porque tú te imaginas en un estado o un sueño que quieres hacer realidad, una meta a la que quieras llegar,
y tu saboteador empieza a hacer de las suyas. Enséñanos técnicas de verdad que sirvan para hacer una visualización correcta del futuro que quiero. Ahí es donde entra lo que es la autogestión, el autocontrol. Esas voces saboteadoras que tú llamas es lo que llamamos el diálogo interno. Es ese voz que tú siempre tienes ahí que te está diciendo, generalmente no te está diciendo nada bueno, ¿no? Siempre te está como saboteando. Entonces ahí es donde tú dices, bueno, tú te preguntas, ¿quién maneja a quién? Entonces tú tienes la potestad de tú conscientemente, porque ahí es donde entra precisamente el éxito de todos los procesos conscientes. Entonces tú conscientemente estás cambiando ese tipo de pensamientos. El pensamiento que predominante es importante, digamos, identificarlo. ¿Cuál es el pensamiento predominante cuál era el pensamiento predominante cuando yo estaba tan enferma y tan mal? Va a ser muy difícil, yo nunca voy a poderme parar, yo no voy a poder hacer esto. Muy triste porque todas las circunstancias me mostraban que ya no iba a poder y yo decía, no, ¿cómo así? Llena de ilusiones, llena de sueños, llena de proyectos que se habían metido en una cajita. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué pasó? Cuando ya yo tomé, fíjate lo que es la determinación, cuando yo tomé la decisión y le dije al médico, me opero, entonces en ese momento yo ya empecé a trabajar en mi recuperación. Tú tienes una situación, decides o derrotarte o decir ya no tengo más escapatoria y me tocó sufrir, o voy a visualizar o voy a imaginarme un futuro mejor y al menos esas imágenes mentales me van a ayudar. Que tú tomas la decisión. Poder de cambiarlo. Tú tienes el poder de cambiarlo. ¿Sí? Entonces la actitud con que yo enfrento eso es mi decisión, es tu decisión. Entonces por eso es que es tan importante que cada cual comprenda que es su responsabilidad tomar decisiones correctas, hacerse las preguntas adecuadas, como por ejemplo, la pregunta adecuada es ¿cómo me quiero ver? ¿Sí? ¿Cómo me quiero ver? Y imaginarte ya, yo me imaginaba viéndome caminando, viéndome más activa, dinámica con mis sueños, con mis proyectos y viajando. Entonces es visualizándome haciendo todo lo que yo quería hacer, lo que yo dejé de hacer. Y es, primero que todo, que tú te visualices, tengas la imagen de verte así. ¿Cómo me veo yo? Me veo feliz, me veo llena de proyectos, me veo agradecida con Dios y con la vida. Es como una segunda oportunidad. Pero eso no se hubiera dado si mi actitud hubiera seguido siendo la de autocompasión. ¿Por qué yo estaba en ese punto? Porque ya el dolor y las circunstancias me llevaron a un límite que ya yo sinceramente pensaba que no iba a poder pasar de ahí por más manejo mental y neurociencia que tengo. Pero gracias a Dios ese conocimiento también le di la vuelta, porque es que ahí es donde está la cosa. En qué momento tú resignificas lo que te está pasando, que fue lo que yo hice. Porque yo voy a cambiar esto. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero verme como yo quiero estar, de sana, de bien, y quiero intervenir en mi recuperación absoluta y rápida. ¿Cómo intervengo en eso? Son decisiones. Entonces la pregunta, ¿qué tengo que hacer para poder y recuperarme así de rápido? Pues, primero que todo, el dolor, cambiar la percepción del dolor. Ya el dolor que yo sentía, entonces para mí es un dolor constructivo. Ese dolor te está ayudando a la recuperación. Exactamente. Ya lo ves con otros ojos, el observador. Resignifiqué el dolor. Entonces el dolor después de yo, pobrecita yo con ese dolor tan, ¿no? Ahora el dolor es constructivo. Pasaste de la víctima, de hacerte la víctima, a ser la responsable de lo que te estaba pasando o de cómo asumías mejor lo que estaba pasando. Sí, digamos que no hacerme la víctima porque era una víctima del dolor y de lo que estaba pasando, pero dejaste de verte con el tomar la decisión exactamente de esto no es lo que de hecho eso fue lo que yo dije, esto no es lo que yo no quiero para mi vida. No más y no más. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ok, la cirugía, vamos a hablar con el cirujano, las posibilidades de cirugía y las posibilidades de los riesgos y todo que tenía yo, etcétera. Y una vez que tomé la decisión, le di la vuelta totalmente. Entonces todo estaba orientado a mi recuperación. Nosotros tenemos una mente muy poderosa y se nos dio también la parte de la imaginación, la creatividad. Entonces, la imaginación, pocas personas entienden que el poder de la imaginación transforma tu vida.
porque tú visualizas lo que tú quieres, nomás en esa forma tu cerebro ya está empezando a trabajar con esa imagen que tú estás colocándole ahí permanentemente, porque no es una vez, es un trabajo de programación, de reprogramación, ¿sí? Entonces, ¿qué acompaña a esa programación? La fe y la confianza en que lo vas a lograr. Confiar en tu potencial y en tu capacidad y en tu compromiso para hacer lo que tengas que hacer y resistir lo que tengas que resistir. Y cambiar la percepción, me está doliendo el dolor, esto, que toca hacer esto, que hay que... Todo va orientado a la recuperación. Estás enfocada en algo y entonces empiezan a surgir todas las acciones, estrategias, todo lo habido y por haber para que tu recuperación sea óptima. ¿Cómo haces para acompañar esa visualización de la emoción, de que eso lo sientas como si estuviera pasando? Lo has dicho, que es uno de los secretos. Sí, exactamente, lo has dicho muy bien. Es que lo que mueve es la emoción. Entonces, no se trata, digamos, de que yo tenga un pensamiento falso o una visualización falsa, sino que yo visualice eso de una forma productiva. Entonces, yo estoy viendo la imagen que yo quiero, pero la estoy acompañando de la emoción de vivir el momento. Entonces yo, bien. O sea, estás viendo tu película, sí, real, pero real. la estoy sintiendo. Estoy sintiendo como real, es que ahí está la clave. Entonces yo empecé a trabajar en mi recuperación desde la visión de que esto es lo que es, esto es real. Y entonces, lógicamente que yo vi los resultados, pero yo me preparé 2 meses antes de la cirugía, empecé con esa preparación totalmente mental, pero emocional, y lo que tú dices de las emociones es muy cierto. Las emociones son los que a ti de verdad te llevan y te conectan más, digamos, hablando desde las neuroconexiones y desde lo que es la relación que tiene todo lo tuyo mental con tu cuerpo. Entonces tú lógicamente conectas la parte mental con la parte emocional, pensamiento, ¿cierto? Y lógicamente vives la emoción. Si tú tienes un pensamiento negativo, las emociones vienen en cadena. Y después de la emoción, ¿qué viene? La acción. Y después los resultados. Claro. Entonces pero lo más importante de esto, Dianita, es la decisión es tuya. ¿Cómo lo quieres vivir? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Le vas a dar otro significado o te vas a quedar en ese? Entonces, si le vas a dar otro significado, entonces cambia la interpretación, cambia el significado. Lógicamente, si cambias eso, cambian las emociones, ¿sí? Entonces, también, hacerte las preguntas adecuadas. Eso es muy importante. Muy importante. Muy importante. Hacerte las preguntas que te ayudan a salir de donde estás para estar en otro lugar. Por algo la pregunta poderosa es la herramienta más poderosa del coaching. 2 o 3 preguntas poderosas que te debes hacer en medio de una situación complicada, Virginia. En medio de una crisis, de un momento difícil, lo primero que te tienes que preguntar es, ¿depende de mí o no depende de mí salir adelante? Lógicamente que sí, depende de mí. La segunda, ¿qué otra interpretación le puedo dar o qué otro significado le puedo dar a este evento que estoy viviendo en mi vida? O sea, no quedarte solo con lo primero que tú percibiste de que esto es muy doloroso y bueno, en fin, lo que sea que esté pasando, sino qué otra percepción, qué otra interpretación o significado le puedo dar a este evento en mi vida. Eso solamente lo puedes hacer tú. La tercera pregunta es, ¿qué puedo hacer con esto que está pasando? O sea, yo ya me concientizo que está pasando, que depende de mí. Ya me concientizo de qué es esto y qué interpretación le puedo dar, qué cambio puedo hacer. Y lo tercero, lógicamente, es ya ahí, una vez que ya estás consciente de eso, es qué pasos debo dar. ¿Qué recursos internos tengo que me pueden ayudar? Cuando hablamos de recursos internos, estamos hablando de habilidades, de competencias, de dones, de talentos, de tu espiritualidad. Los ejemplos que citamos y sobre todo las vivencias personales son muy importantes porque las personas que están aquí conectadas con el programa se pueden identificar. Entonces te pido que en el caso tuyo, ¿qué es eso que sacaste como dones o talentos que te podían servir en esa situación? Bueno, en mi caso, lo primero, la disciplina. Si no tienes disciplina, no puedes realmente avanzar.
porque tú necesitas tener disciplina con lo que te propusiste hacer. Tienes que tener el compromiso de cumplir con los pasos de acción que te colocaste, las tareas que te colocaste, para poder llegar a donde tú quieres llegar. Entonces está la disciplina, está lógicamente la fe y confianza en tu parte espiritual, en quien tú creas, y está también la fe en ti misma. Esa parte es muy importante. Yo confío en mi capacidad, yo sé lo que yo soy capaz, yo sé que yo lo puedo lograr, no puedo dudar de mí, depende de mí. Entonces yo no puedo soltarle eso a otra persona, como que se lo suelto a otro y mire a ver si usted lo soluciona. No, depende de mí. Entonces, confiar en mi capacidad para hacerlo. Entonces está la disciplina, está lógicamente la fe en quien tú creas espiritualmente. Esa fe sostiene mucho. Uy, sí. Para mí eso me ayuda muchísimo, siempre ha sido para mí el pilar, la fe en esa, porque la fe te da esperanza. Y si tú tienes esperanza, entonces tú haces lo que tengas que hacer para lograrlo. Pero cuando tú tienes esa fe, que es lo que yo llamo fe con poder, es esa fe que no tiene duda que lo vas a lograr. Y eso fue lo que yo desarrollé. Entonces la certeza que lo voy a hacer, la certeza de que voy a caminar, la certeza de que me voy a recuperar rápido. Entonces eso, la fe es muy importante. Luego, lógicamente, pasar a la acción. ¿Qué pasos son los que tengo que hacer? ¿Sí? Entonces, esa parte también es planificación, es otro recurso interno tuyo, que es planificar. ¿Cómo voy a lograr hacer esto? ¿Cuáles pasos tengo que colocar? ¿Qué tareas tengo que hacer ahí? ¿Qué otros recursos internos? Por ejemplo, entonces está la gratitud. Tú ser agradecido con lo que tienes a pesar de lo que estás sintiendo y de lo que estás viviendo. Si uno es agradecido con lo que tiene, incluso la enfermedad, incluso lo que uno tiene es gracias por esto, pero lo vamos a superar. Y sobre todo que todo tiene un aprendizaje, que tú me lo habías preguntado, tiene un propósito. El propósito que hay detrás de eso es si yo encuentro y entiendo que hay un aprendizaje detrás de cada uno de esos desafíos que tenemos. Así es. Porque cuando tú tienes un desafío y lo superas, pero no aprendiste nada, ¿no? Pues eso fue perdido. Es que lo importante es que cuando tenga un desafío, aprenda de ese desafío. Sería, ok, ¿cuál es el aprendizaje de esto? ¿Esto qué me aporta a mi vida? ¿Cómo me contribuye a mi crecimiento? Y cómo esta experiencia mía también me puede permitir a mí ayudar a otros. Virginia, muchísimas gracias por acompañarnos y me alegro mucho que ya estés muy bien. Muchas gracias, aquí disfrutándolo y compartiendo esta bendición con todos. Tan bella, siempre bienvenida a tu casa. Un beso para todos. Gracias por estar y recuerden que ser feliz es una decisión. Si quieres